Muy bien, vamos a dar inicio con la clase del adjetivo. La última vez nosotros habíamos estudiado la diferencia que existe entre el adjetivo y el atributo. El atributo, siendo más amplio, pues abarca los adjetivos. El atributo no necesariamente tiene que ser un adjetivo. Ahora vamos a ver la clasificación de los adjetivos y la gradación que tienen estos. Su clasificación se divide principalmente en tres tipos. La primera, los calificativos. Aquí encontramos los adjetivos, digamos, comunes, su uso normal, que lo único que hacen es resaltar ciertas características, ciertas cualidades de los sustantivos. Algunos ejemplos son la niña bonita, el barco veloz, el perro alegre, etcétera, etcétera. Simplemente se están señalando cualidades o características de los sustantivos. En el segundo tipo tenemos a los epítetos. Estos tipos de adjetivos lo que hacen es señalar una cualidad denominada permanente, inherente, o sea que en el mismo sustantivo debe existir esa cualidad. Por ejemplo, carbón negro, fuego caliente. No hay fuego frío o bien no hay carbón blanco o no hay carbón de otro color. Entonces son características inherentes que existen dentro de los sustantivos. Aquí yo les colocaba el aspecto poético porque, digamos, son de uso para enaltecer ciertas cualidades, para embellecer el discurso de cierta forma. Por ejemplo, les quiero leer, dice: las tímidas violetas apenas asomaban su cabecita, temerosas del ardiente sol del trópico. Digamos, ese ardiente sol, pues no hay soles fríos. Sin embargo, se usa para resaltar cierta cualidad de ciertos fragmentos poéticos. Igual las tímidas violetas apenas asomaban su cabecita. En ese sentido, si apenas se asomaban, pues eran tímidas. Sin embargo, decirlo, pues enaltece y remarca cierta belleza en el discurso poético. Finalmente tenemos los especificativos. Aquí vamos a hablar de qué son estos tipos de adjetivos que lo que hacen es señalar una característica y una cualidad para resaltar el significado, especificar el significado del sustantivo. Yo les colocaba el ejemplo: me gusta el café caliente. Digamos, ese caliente lo que hace es especificar el contenido de café. O sea, ahí lo que estoy haciendo es remarcando la idea de que a mí no me gusta el café frío, de que a mí no me gusta el café helado, a mí no me gusta el café tibio, sino específicamente el café caliente. O sea, vemos que el aspecto semántico pues tiene mayor prevalencia ahí para resaltar la cualidad del sustantivo. Después de estudiar los tres tipos de adjetivos fundamentales, vamos a ver de que esos adjetivos tienen grados de comparación. Existen dos grados fundamentales. El primero son los grados positivos. Digamos, ahí se pueden equiparar cuando se utilizan los adjetivos calificativos. ¿Por qué? Porque lo único que van a hacer es, digamos, resaltar cierta cualidad, pero no exagerarla, ni disminuirla en ningún tipo de forma. Por ejemplo, la mujer bonita, el niño alegre, el perro atento. Simplemente estamos señalando cualidades en su sentido positivo, o sea, en su sentido de que están ahí. El siguiente es el grado comparativo. Ahí es cuando se comparan dos sustantivos o dos adjetivos, dos o más, ¿verdad? Su forma va a estar dividida en tres categorías. Primero, de igualdad. Se construye con el sintagma tan y como. Más que todo sintagma con las unidades tan y como. Por ejemplo, Marcos es tan agradable como María. Ahí se está haciendo la comparación tanto del adjetivo en relación a dos sustantivos, Marcos y María. Después tenemos el de superioridad, que se construye con las partículas más y que. La Facultad de Humanidades es más organizada que la Facultad de Derecho, por ejemplo. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es igual una comparación entre un sustantivo y sus cualidades. Podríamos hablar, como les digo, de más sustantivos y de más cualidades. Por ejemplo,
La Facultad de Humanidades se organiza más y tiene más actividades o es más laboriosa que la Facultad de Derecho, Ingeniería o bien Medicina. Entonces ahí existen varios sustantivos, existen varias cualidades como laborioso, organizado, que lo que hacen es compararse, pero en un sentido de superioridad. O sea, ahí estamos poniendo, en ese caso hipotético, a la Facultad de Humanidades en comparación, en un grado de superioridad de las cualidades. Aquí recordemos que no estamos hablando de cuestiones estrictamente positivas. Podríamos decir, el carro rojo está más sucio que el carro amarillo. Entonces ahí es un sentido de superioridad la característica, pero no es algo positivo. Finalmente tenemos el grado de inferioridad, que se construye con las partículas menos y que. Francisco es menos aplicado que Marco Tulio. Entonces ahí vemos de nuevo comparación de lo aplicado en un sentido de inferioridad. O podemos decir, el primer parcial estuvo menos difícil que el segundo. Entonces, de nuevo, comparación de las cualidades del sustantivo parcial. Entonces, pues con esto terminamos la clase de atributo y adjetivo. Recordemos que el adjetivo lo que hace es señalar ciertas características y va a dividirse en 3 tipos. Igualmente esas características se pueden medir en 2 grados diferentes, siendo el primero el positivo y el segundo el comparativo en sus clasificaciones de igualdad, superioridad e inferioridad. Entonces con eso terminamos